Para elaborar nuestra plantilla básica de vestido vamos a necesitar las plantillas básicas de talle, tanto la pieza delantera como la pieza espalda, de la misma manera que nuestras plantillas base de falda, pieza delantera y pieza trasera, ya que estas nuevas plantillas de vestido son la unión de ambas piezas, un talle y una falda. Voy a iniciar escuadrando mi espacio de trabajo. Voy a colocar una línea de margen vertical aproximadamente de 1 o 2 centímetros de ancho. De la misma manera voy a hacer con una línea horizontal. Ahora vamos a empezar con nuestras piezas delanteras. Vamos a marcar nuestro talle básico delantero, haciendo coincidir nuestra línea del centro en nuestro margen vertical. Y en el margen horizontal va a estar rozando la intersección del cuello-hombro de esta manera. Ya que lo tenemos bien acomodado, vamos a calcar. Esto te sugiero realizarlo con lápiz, ya que simplemente es una base que vamos a transformar. Marcamos cuello, marcamos hombro, sisa, costado, inicio, centro, final de pinza, el resto del costado, la cintura, inicio, centro, final de pinza de cintura hasta llegar a la línea del centro. También vamos a marcar nuestros puntos de inicio de pinza, tanto de costado como de cintura, y nuestro punto alto. Ya que tenemos todo marcado, vamos a configurar nuestras pinzas, lo cual quiere decir que vamos a unir los puntos de inicio de cada pinza, sus vértices, hacia sus costados y a su centro en ambas direcciones. Ya que las tenemos de esta manera, vamos a colocar ahora nuestra plantilla de falda. Vamos a ubicar la línea de centro, que es la recta, y la vamos a colocar justo sobre la línea vertical de margen. No importa que debamos voltear el molde. Vamos a acomodar de la siguiente forma. Nos vamos a ubicar en el vértice cintura-cadera, que es este de aquí, el cual debe estar rozando con la línea de cintura de nuestro talle. Así que vamos a ir subiendo la pieza hasta que nos coincide en ese punto, ya que tocó la línea de cintura del talle en horizontal y en vertical está justo sobre la línea de margen. Calcamos en ese punto la pieza. Vamos a notar que nuestra cintura de la falda no es totalmente recta. Por ello, en el centro de la cintura vamos a notar un pequeño espacio en forma triangular. Este pequeño espacio fue una afinación que se realizó en la cintura de la falda y se trabaja cuando la plantilla de falda es por separado, o sea que tiene una pretina. Sin embargo, en este momento vamos a unificar talle y falda, por ello es que esa afinación ya no nos funciona. Ya que nos aseguramos de que el vértice cintura-costado está sobre el ras de la línea de cintura de talle, vamos a calcar mi punto de inicio de pinza en la falda, mi línea de cadera, que es una muesca que ya tiene mi patrón tanto en el costado como en el centro. Marcamos el punto en donde termina nuestro contorno cadera y nuestro largo de falda. Y ahí podemos quitar nuestro molde. Aquí en la cintura probablemente vamos a notar que la pinza del talle y la de la falda no nos coinciden exactamente, pero no hay problema. El único punto que nos vamos a enfocar en pasar va a ser el vértice que nos está indicando la altura a la que vamos a trazar la pinza. Y la abertura de pinza en la que ahora nos vamos a enfocar va a ser la de cintura, ya que en esta plantilla los cortes deben nacer del punto alto. Y como nuestra pinza de cintura nace del punto alto, lo que vamos a hacer para afinarla por completo es alargar desde el vértice de pinza de cintura, la línea de centro, hasta llegar a la altura que nos marcó nuestra pinza de falda. Probablemente cuando tú marcaste la plantilla no te da exactamente el punto. Puede ser que te quedó a un ladito hacia atrás, a un ladito hacia enfrente, pero no importa. Lo que nosotros estamos contemplando aquí es la altura de la pinza de falda. Puedes marcar o escuadrar una línea
para que sepas a qué altura va a ir colocada tu pinza. Y en la dirección en la que te indique tu línea central de pinza de cintura, hasta ahí vas a bajar. Ahora, como tenemos una afinación en la cintura del talle en donde la línea no es totalmente recta, vamos a ubicar una línea base que nos va a estar indicando la línea de cintura. Vamos a colocar un punto de referencia en el vértice del centro cintura y un punto de referencia en el vértice de costado cintura en nuestro talle. Ya que lo tenemos ubicado, vamos a escuadrar una línea que pase por ambos puntos. Esta va a ser mi línea de cintura para el talle en unión con la falda. En este punto vamos a cerrar la pinza. Desde el vértice de pinza en falda hacia ambos costados, hacia atrás y hacia adelante. Mi pinza de cintura que nace del talle también va a cerrar en esa misma línea. Esta pinza ya quedó totalmente afinada. A la cintura de mi talle que llega aquí todavía podemos agregarle un margen para afloje. Este margen de afloje normalmente es de medio centímetro o 1 centímetro extra para que el vestido sea cómodo. Si tú quisieras agregar mayor medida, también es válido. Esta va a ser mi nueva medida de cintura. Vamos a hacer lo mismo en el vértice de la sisa con costado, que es este punto de aquí. Como esta plantilla es base, para la transformación a vestido también necesitamos agregar algunos aflojes, ya que la prenda debe ser cómoda para usar. Entonces en la sisa vamos a dar los aflojes en dos direcciones. En la sisa voy a bajar y salir 1 centímetro. Aunque esta medida es la base, no es establecida. Podemos dar los aflojes que creamos necesarios, ya sean más pequeños o más grandes que la base, dependiendo de la preferencia personal. De esta manera ya tenemos nuestro nuevo vértice de sisa, el cual voy a marcar con color rojo, así como nuestro nuevo vértice de cintura acostado. Con lápiz voy a unir en recto ambos puntos rojos. Y voy a alargar las líneas de la pinza de costado hasta esa nueva unión. Ya que como se configuró la línea de costado con aflojes, también vamos a necesitar afinar nuevamente nuestra pinza. Ahora, la medida que yo aumenté en el costado la voy a retirar en el largo de la pinza. Es decir, si yo di 1 centímetro de afloje hacia el costado, de mi vértice de pinza sobre la línea de centro, voy a retirar ese mismo centímetro. Si la medida de afloje fue más grande en el costado, entonces va a ir en relación a la medida que vamos a retirar, ya que la pinza debe mantenerse en todo momento de un mismo tamaño a pesar de que alarguemos medida en el costado. Ahora, este va a ser nuestro nuevo tope de pinza. Vamos a configurar para marcar nuestra nueva afinación. Mi pinza ya no va a llegar a este punto, incluso como lo estuvimos marcando con lápiz, podemos borrar. Ya que retiré la medida de aflojes, es importante que identifiquemos cuál va a ser ahora nuestro nuevo vértice de pinza. Ahora vamos a tomar la línea inferior de la pinza y vamos a realizar un doblez en el papel para afinar. Vamos a juntar la línea inferior con la línea superior, dejando en el centro la línea de en medio. Cerramos. Asegúrate de que la pinza esté bien doblada y que ambas líneas se junten de forma correcta. Y ahora con la pinza cerrada vamos a marcar nuestra afinación. Vamos a colocar una regla de punto rojo de sisa a punto rojo de cintura. Y vamos a notar que la anterior línea de unión entre ambos puntos se modificó porque cerramos la pinza. Justamente esa es la razón de que ahora necesitemos afinar. Ya que tenemos la regla bien colocada en esos puntos,
vamos a marcar una nueva línea que va a ser la definitiva, que va a unir el punto nuevo de sisa y el punto nuevo de cintura. Con la regla ahí bien sujeta, pasamos el bolígrafo debajo del doblez de la pinza y marcamos teniendo como tope nuestra regla. Retiramos la regla, abrimos el papel y vamos a notar que se marcó la afinación de pinza. Al desdoblar el papel puedes remarcar nuevamente las líneas de afinación de pinza y vas a notar que en la afinación encontramos un piquito hacia afuera. De esta manera sabemos que la afinación fue correcta. Si al momento de afinar el piquito te quedó hacia adentro, eso quiere decir que vas a tener que afinar la pinza en sentido contrario, es decir, la línea superior la vas a cerrar en dirección a la línea inferior. Esto va a depender de las medidas con las que estés trabajando tus plantillas. Tú te vas a ubicar para saber que afinaste de forma adecuada porque el piquito te va a quedar hacia afuera. Ahora una observación. Estos aflojes que dimos tanto en cintura como en sisa son opcionales. Esto va a depender mucho de qué tanta holgura se prefiere en las prendas de manera personal. No es necesario darlos. En el hombro también vamos a alargar la medida en el vértice hombro-sisa hacia afuera medio centímetro en caso de querer dar un afloje extra. Al tener nuestro afloje en hombro y sisa podemos configurar nuestra nueva sisa. Para ello vamos a tomar como base la de nuestra plantilla delantera, que previamente ya habíamos marcado a lápiz. Esta va a ser nuestro punto de referencia para marcar nuestra nueva unión. Vamos a colocar la curva francesa identificando la profundidad de curvatura que utilizamos para marcar la sisa de nuestra plantilla básica delantera. La vamos a colocar hasta que nos coincida el punto en donde la marcamos. Y ahora poquito a poquito vamos a ir moviendo hasta encontrarnos con nuestros nuevos puntos de afloje de sisa. Empezando por la del costado. Vamos a bajar un poquito nuestra curva hasta toparnos con el puntito rojo de sisa costado. Y vamos a marcar. En el punto inferior vamos a estar uniendo nuevo vértice de sisa con afloje hasta llegar a la línea de sisa de nuestra plantilla básica delantera original. Esta unión debe degradarse con la línea de curva de sisa original. De la misma manera, si colocamos afloje en el hombro, vamos a hacerlo. Colocamos nuestra curva francesa, identificando la línea base, misma profundidad, y solamente vamos a mover la curva francesa hacia el afloje en la parte superior, el cual debe unir de tal manera que se degrade con la línea de sisa original. Y así es como queda nuestra nueva sisa con aflojes. Si tú quisieras dar mayor afloje a la sisa, vamos a utilizar la muesca de nuestra sisa de plantilla básica delantera, que está ubicada a la mitad. En esta mitad vamos a sacar medio centímetro o 1 centímetro, dependiendo de qué tanto afloje deseemos. Y ese sería nuestro punto de unión. Repito, esto es opcional. Nuestro vértice nuevo de sisa costado quedaría unido a este nuevo punto. Voy a colocarlo en una línea punteada para también tener vista la opción. Quedaría hacia nuestro afloje a la mitad de sisa y hacia arriba de la misma manera. Nuestro afloje de hombro quedaría unido al afloje a la mitad de sisa. Este afloje extra de sisa normalmente lo utilizamos cuando queremos dar mayor amplitud a la cavidad de sisa de alguna prenda. No siempre se utiliza. La base es la que hicimos al principio, en donde degradamos con la curva base de nuestra plantilla delantera. Sin embargo, ambas opciones son válidas. Va a depender mucho del diseño que estés trabajando. De esta manera concluimos la transformación de la plantilla de talle. Ahora vamos a trabajar en la falda.
Vamos a identificar nuestra línea de cadera. Previamente ya habíamos marcado estas dos muescas. Nuestra plantilla base de falda ya tiene en esta línea marcada 1/4 de la cadera. Aquí también podemos dar algún afloje extra para que la pieza sea cómoda. Te recuerdo que esta transformación está siendo realizada partiendo de que posteriormente el vestido se va a confeccionar en una tela de tejido plano, es decir, sin elasticidad. Entonces, a este 1/4 de cadera vamos a agregarle un afloje en caso de ser necesario, en donde también cada persona va a determinar la medida. Puede ser de medio centímetro, de 1 centímetro, de 2 centímetros, dependiendo de la holgura deseada. Se da del 1/4 de cadera hacia enfrente. Y vamos a cuidar en todo momento, para mantener la estética de nuestra plantilla, que esta nueva medida con afloje de cadera sea más grande que nuestra medida de afloje en cintura. Para ello podemos escuadrar una línea punteada hacia arriba para asegurarnos de esta situación. Y sí, efectivamente, mi línea de cadera es más grande que la línea de cintura. Si notamos lo contrario, si nosotros escuadramos nuestro puntito rojo de la cintura hacia la línea de cadera, y pasar al caso contrario de que aún dando el afloje en cadera, nuestra línea de cintura es más grande, lo que tendríamos que hacer es que de la escuadra del punto rojo de cintura daríamos hacia enfrente el afloje de cadera para asegurarnos de que quede más grande la medida. Repito, únicamente en caso de que la medida de cadera con afloje sea más pequeña que la medida de cintura. Si no es el caso, trabajamos como lo vimos desde un principio. Ya que nos aseguramos de esto, vamos a escuadrar nuestro contorno de cadera con afloje en recto hacia nuestra línea de largo falda. Y ahí vamos a cerrar nuestro patrón, tanto en vertical como en horizontal. Y por último, ya solamente para afinar la cadera, vamos a colocar nuestra curva sastre uniendo nuestro afloje de cintura con nuestro afloje de cadera. Te recuerdo que debes analizar bien el cuerpo de la persona para saber qué tanto volumen de curva utilizar. Si la persona es delgada, puedes utilizar la parte más recta de la curva sastre. Si tiene un cuerpo estándar, puedes utilizar la parte intermedia. Y si notas que tiene un cuerpo con volumen en la cadera, vas a utilizar la parte más curveada. Ya que analizaste esta situación, colocas ambos puntos y unes configurando tu cadera. De afloje de cintura a afloje de cadera. Y listo. Ya solamente queda afinar nuestros puntos de unión. Es decir, si tú notas que al realizar nuestras afinaciones quedan picos pronunciados, vamos a desvanecer con ayuda de nuestra curva francesa. Por ejemplo, en la unión entre línea de costado y línea de cadera, vamos a colocar nuestra curva francesa de esta manera para suavizar este piquito que queda marcado. Y lo hacemos de esta forma. Es una afinación muy leve, pero bastante importante, que se nota al momento de confeccionar la prenda. Algo que debemos tener siempre en mente es que al afinar debemos cuidar que todas las líneas se vean armoniosas entre sí, ninguna debe quedar en pico. También vamos a verificarlo en la unión entre cadera y costado de la falda. Invertimos nuestra curva, la colocamos de la misma manera y probablemente la afinación va a ser menor, pero es importante marcarla, eliminando cualquier rastro de forma picuda que nos haya quedado. Ya que pusimos atención en estos aspectos, ahora sí vamos a rotular nuestro molde por completo. El rótulo queda de la siguiente manera: cuello, hombro con afloje si es que colocamos,
nueva afinación de sisa, afloje de sisa, afinación de pinza, afinación de cintura con afloje, costado en la cadera, llegando a nuestro contorno con afloje, bajando en recto hasta largo falda, línea de largo falda y línea de centro. Vamos a colocar hilo de tela y doblez de tela para un vestido básico, de la misma manera que vamos a colocar nuestras especificaciones. Esta es una pieza delantera de un vestido y como estamos cortando a doblez de tela, una pieza por talla. La abreviación, si la queremos colocar, VD, vestido delantero. También vamos a marcar los puntos de inicio de pinza, así como sus costados, tanto en cintura como en la que está ubicada hacia el costado. Recuerda que la pinza de costado tiene un nuevo vértice, no es la del talle básico, así que asegúrate de marcarlo. Vértice, costados y centro con afinación. De esta manera concluimos nuestra transformación a plantilla de vestido básico. La pieza de la espalda ahora será más sencilla, ya que simplemente vamos a repetir los pasos de la pieza delantera. Para ello, en el otro extremo de nuestro papel vamos a elaborar un margen vertical nuevamente para escuadrar nuestro espacio de trabajo. Recuerda que este margen tiene alrededor de 1 o 2 centímetros de ancho. Vamos a tomar como punto de referencia nuestro vértice de la sisa de nuestro molde básico delantero, no el que tiene aflojes, que es el nuevo, sino el de la plantilla. Y lo vamos a escuadrar hasta llegar al otro extremo de nuestro papel, en donde acabamos de realizar nuestro margen. De esta manera vamos a poder ubicar la pieza de la espalda a la misma altura que nuestro delantero. Esto lo puedes marcar con una línea punteada a lápiz. Vamos a ubicar la sisa de la plantilla espalda justo sobre la línea que acabamos de escuadrar. El centro de nuestra plantilla, que es la línea recta, va a ir sobre el margen vertical y el vértice sisa costado sobre la línea punteada. Ya que lo tenemos en esta posición, vamos a calcar el contorno de nuestra plantilla, incluyendo vértice de pinza, costados y línea de centro. Ahora vamos a acomodar nuestra pieza de la falda. Identificamos nuestra línea de centro, que es la línea recta, y la acomodamos justo sobre el borde de la línea de margen vertical. Recuerda que en este punto el vértice importante va a ser el de cintura-cadera, ya que ese es el que nos debe coincidir al ras de la cintura del talle. Subimos nuestro molde, simplemente estamos repitiendo el proceso del delantero. En el centro vamos a cuidar que la línea esté totalmente derechita con la del margen, en este lado rozando, y recuerda que en la parte superior, en el centro, nos va a quedar un triangulito vacío, ya que la cintura de nuestra falda no es totalmente recta. También recuerda que no es importante que la pinza de la falda coincida con la pinza del talle, puesto que no fueron elaborados de la misma manera ni del mismo tamaño. Entonces, lo único que nos va a interesar ahora es marcar nuestro vértice de altura de pinza, nuestra línea de cadera, tanto en el costado como en el centro, nuestro tope de cadera y nuestra línea de largo falda. Ya que tenemos estas marquitas, podemos retirar la plantilla. Ubicamos los puntos inferiores de la cintura de nuestro talle, que sería el del costado y el del centro. Vamos a realizar una línea que una estos dos puntos de forma recta, ya que la afinación de la pinza tiene una forma distinta. Para la unión con falda necesitamos que este sea recto. Ya que tenemos esta línea como base para identificar la cintura, vamos a alargar nuestra línea del centro de nuestro talle espalda a la altura que nos marcó la pinza de la falda. Alargamos línea de centro y cerramos hacia los costados, tal como en el delantero. Y afinamos totalmente nuestra pinza, ya que esa va a ser la definitiva. Vamos a realizar los mismos movimientos de afloje que dimos en el delantero.
En la cintura vamos a agregar los centímetros para que la prenda sea cómoda, ya sea que hayamos dado medio o 1 centímetro en el delantero, en la espalda lo replicamos. Es muy importante que la afinación de sisa que dimos en esta plantilla la demos también en la de la espalda, ya que los costados nos deben coincidir, deben tener exactamente la misma medida con la pinza cerrada. Es decir, si aquí yo di 1 centímetro hacia abajo, aquí en la espalda también lo debo dar. Si di 2 centímetros, en la espalda doy esos mismos 2 centímetros. Hacia afuera también vamos a dar la afinación. Repito, es simplemente replicar los pasos que dimos en el delantero. Por ello es que es más sencillo, puesto que ya lo tenemos practicado. Bajo y saco la medida. Y ya que bajé y saqué, está lista para que la podamos unir en recto. Como no tenemos pinza de costado, esta afinación es mucho más rápida. Otro detalle que debemos tener en cuenta es la medida que tenemos en el hombro. Si yo di afloje en el delantero del medio centímetro, también lo voy a dar en espalda, puesto que hombros y costados deben tener exactamente la misma medida para que al confeccionar las piezas coincidan. Si no dimos afloje en el hombro, tampoco lo damos en la espalda. Al tener los aflojes en hombro y en sisa, ya podemos configurar nuestra curvatura. Otro detalle que podemos tomar en cuenta es que las opciones para afinar las sisas son las mismas, tal como lo hicimos en el primer paso, a degradar en la curva original o sacando el afloje a la mitad de sisa. Repito que esto puede depender bastante del diseño que estemos utilizando. Ahora nuevamente colocamos nuestra curva francesa en la sisa original del talle básico y posteriormente afinamos a las nuevas medidas con afloje. Ya que tenemos el talle preparado, vamos a la parte inferior ubicando nuestra línea de cadera. Unimos ambas muescas, la del centro y la del costado, y ya que tenemos nuestro cuarto de cadera marcado, vamos a dar los aflojes en caso de que sea necesario. Preferiblemente hay que dar la misma medida de afloje que dimos en el delantero. Recuerda que este afloje lo damos del cuarto de cadera hacia adelante. Esta medida de afloje la vamos a escuadrar hasta el largo de la falda. Ubicamos nuestra regla tanto en vertical como en horizontal y de esta manera nos podemos asegurar que quede bien escuadrada. Y listo, ahora simplemente vamos a unir nuestra cadera con cintura utilizando nuestra curva sastre. Identificamos cuál es la curvatura adecuada y unimos de tal manera que desvanezcamos las líneas. Ubico en la parte superior el vértice de mi cintura de talle y en la parte inferior mi contorno cadera con aflojes. Damos forma a la cadera y por último vamos a afinar nuestros puntos de unión. Con curva francesa rebajamos los picos que probablemente se formaron, principalmente en la unión entre cintura y cadera. Colocamos curva francesa y afinamos. Aquí podemos observar el piquito que eliminamos. Damos vuelta a la curva y ahora vamos a afinar la unión entre cadera y el costado que llega al largo falda. Y nuevamente eliminamos piquitos. De esta manera estamos concluyendo nuestra transformación de la plantilla de vestido espalda. Antes de rotular la pieza vamos a asegurarnos de que al cerrar la pinza delantera y medimos desde la sisa con afloje hasta la línea de cintura, tiene exactamente la misma medida que en la espalda, de sisa a línea de cintura. Lo hacemos con pinza cerrada porque el ancho de la pinza es una medida extra que la espalda no tiene, pero al cerrar sí nos deben coincidir las medidas. Por ello es que probablemente ya notaste que nuestro molde de la espalda o en la falda trasera nos queda más corta que el delantero, porque la espalda no tiene la medida extra de la pinza. De cualquier manera, vamos a medir también de nuestra línea de cadera o de nuestra línea de cintura hacia el largo falda para verificar que tenemos exactamente la misma medida de línea de cintura a largo falda en la espalda. Es importante que lo chequemos
porque como ya habíamos comentado, todo este costado, al ser confeccionado, nos debe coincidir con el de la espalda, de la misma manera en hombros. Ya que lo tenemos verificado y que nos coinciden las plantillas, podemos rotular nuestra pieza. Marcamos todo el contorno, verificando que pasan las líneas por nuestros nuevos puntos con afloje, agregamos hilo de tela. En el vestido básico la espalda no lleva doblez porque en la espalda lleva un cierre. Entonces únicamente colocamos la simbología del hilo de tela, agregamos su descripción, que es la espalda del vestido. Como no está doblez, son 2 piezas por talla, y la abreviatura VE, vestido espalda. De esta manera estamos concluyendo el trazo básico de vestido.